Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo me llamo Laura, por si ustedes no me conocían. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo este maquillaje de ojos perfecto para principiantes. Se los explico paso a paso para que ustedes los puedan recrear desde su casa. Si les gusta, por favor no se les olvide de regalarme un like. Si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban. Y si quieren ver cómo realicé este look de maquillaje, los invito a que solamente continúen viendo. Como prebase de sombras voy a usar el corrector de e.l.f. Cosmetics. Este es el Hydrating Camo Concealer. Este corrector va a ayudar a que las sombras resalten más y duren durante todo el día. Voy a aplicar el corrector y después voy a pasar a difuminarlo. La paleta de sombras que voy a estar utilizando el día de hoy se llama Very Bad y es una paleta de e.l.f. Voy a estar tomando una brocha que es para aplicar sombra y difuminar a la misma vez. Voy a estar aplicando la sombra y voy a estar difuminándola poco a poco. La voy a estar aplicando en la cuenca, dándole movimientos circulares y de un lado hacia el otro. Voy a concentrar muy bien esta sombra en la cuenca y poco a poco voy a ir difuminando esta sombra. Ya una vez que veamos que la sombra está muy bien difuminada, podemos pasar al siguiente paso, que es aplicar una sombra que nos va a ayudar a dar un poco más de profundidad. Para eso voy a estar tomando otra brocha y voy a estar tomando la sombra más oscura de este cuarteto. Lo voy a estar aplicando en la esquina exterior, igualmente en la cuenca, y voy a estar dándole movimientos de un lado hacia el otro, pero como ustedes pueden ver, solamente estoy concentrando esta sombra en la cuenca. No quiero subir esta sombra mucho hacia arriba, ya que no quiero cubrir la sombra de transición, que fue la sombra que aplicamos al principio. Ya una vez que tenga yo esta sombra bien difuminada, puedo pasar a aplicar un poco más si ustedes quieren hacerlo un poquito más profundo, o simplemente pueden seguir difuminando hasta que ustedes vean que les gusta cómo se ve el resultado. Voy a tomar el corrector de e.l.f. Cosmetics y voy a estar haciendo un semi-cut crease. Para realizar el semi-cut crease estoy usando una brocha que es angular y poco a poco voy a ir dándole forma al cut crease. Y ya una vez que tengamos realizado el cut crease como lo queremos, simplemente en la esquina exterior hay que difuminar un poquitito ese corrector para que no nos quede muy marcado y a la hora de aplicar la siguiente sombra sea más fácil de difuminar. Con esta brocha que se utilizaba antes para aplicar las sombras, voy a estar aplicando una sombra satinada en todo el corte de la cuenca. Para esto me voy a tomar un poquitito más de tiempo, ya que esta brocha es muy pequeña, pero este tipo de brochas, o no sé si sean como brochas esponjitas, no sé, ayudan a que esa sombra resalte mucho más que aplicándola con una brocha regular. Así es que les aconsejo que usen este tipo de brochas para que las sombras satinadas resalten aún más. Y ya cuando esté la sombra al punto que ustedes les guste, simplemente regresen con la brocha anterior para difuminar un poquitito esa esquina exterior entre la sombra satinada y la sombra de profundidad. Yo voy a estar dándole un poquitito de difuminación y ya después voy a tomar otra brocha. Esta brocha está limpia, no tiene nada de producto, es para difuminar y unir todas las sombras y que todo se vea muy bien difuminado. Voy a estar tomando este enchinador de pestañas y voy a enchinar las pestañas. Voy a estar tomando este rímel de Maybelline New York, es el Sky High, y voy a estar aplicando este rímel para preparar mis pestañas para las pestañas postizas. Ahora voy a pasar a aplicar la primera sombra que utilicé al principio y voy a estar aplicando esta sombra en el párpado inferior. Voy a estar dándole movimientos de un lado hacia el otro para difuminar esa sombra. Voy a pasar con la sombra de profundidad y voy a estar aplicando esta sombra con una brocha plana. Esto me va a ayudar a concentrar la sombra bien cerquitita de la línea de las pestañas para que el look no se vea muy dramático. Y voy a estar difuminando la sombra. Como ustedes pueden ver, estoy aplicándolo muy cuidadosamente y difuminándolo muy bien para que no se vea muy intenso este look de maquillaje. Voy a estar tomando la brocha de esponja que utilicé anteriormente y voy a estar aplicando un poco de iluminador en el área del lagrimal. Voy a regresar con la primera brocha y voy a unir las sombras muy bien, la del área del lagrimal,
con las sombras del párpado inferior. Ya una vez que haya hecho eso, voy a pasar a aplicar un poco de rímel. Este rímel es el mismo que utilicé al principio, el de Maybelline New York, el Sky High. Ya una vez que aplique el rímel, el look estaría completo. Esto sería todo por el día de hoy. Ojalá y les haya gustado este look de maquillaje. Si fue así, por favor, no se les olvide de regalarme un like, suscribirse al canal. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.